un día común, estaba aburrido en mi casa, sin nada que hacer, jugando juegos de peleas o completando tareas de distintos juegos, no tenía mucho que hacer, casi la mayoría de mi tiempo me la pasaba aburrido o matando a personas en juegos de violencia. Ese día estaba solo. Mis padres se tenían que ir a trabajar, yo había llegado cansado del colegio, tenía mucha tarea. Después de haber completado mis tareas diarias, decidí jugar un poco a los juegos de mundo abierto llamado Naxx Studios. Hasta que uno me llamó la atención, se llamaba Royal Robots Battleground. Me había descargado el juego y cuando abrí el juego la música estaba un poco distorsionada, los robots del fondo estaban cubiertos de sangre realista, con metralletas en las manos y cuerpos de robots muertos. Yo me quedé asustado. Le di a jugar y luego se me puso otra pantalla, que vi que habían más robots peleando y algunos con un brazo y otros gritando de dolor. Yo me había impresionado de lo realista que era el juego. El Battle Royale había empezado, mi personaje había caído de un avión, aterrizó en el piso, y había muchas armas por ahí. Fui rápido a agarrar una enfrente de mi personaje. Había un coche que estaba estacionado, yo me acerqué y había un botón que decía que le sacara un chip del auto, así me lo ponía y tendría un personaje desbloqueado. Agarré el chip y me lo implanté. Después entré a la tienda y vi que había personajes. El personaje que estaba marcado con verde era el que estaba desbloqueado y apreté al botón de usar. Este personaje era un poco ágil y rápido. Después un robot se estaba acercando a mí rápidamente con un arma láser y yo decidí dispararle con mi bazooka, haciendo que él cayera al piso muerto. Luego, apreté un botón donde mi robot se transformaba en coche y andaba paseando por todo el terreno abandonado. Había casas destruidas, calles rotas, piedras gigantes y muchas piedras en el suelo. De lejos vi como los robots se mataban entre sí y uno se me acercó con una bazooka y me causó mucho daño. Yo le había disparado con mi metralleta, haciendo que al robot se despegazaba cayendo al suelo muerto. En el camino encontré más armas y municiones, eso me había servido mucho, y en un lugar secreto, había encontrado el logo de Naxx y al lado había un papel que decía que tenía que recolectar 5 objetos, para después me vaya a un lugar escondido en el mapa. Después de 5 minutos de haberme tardado en recolectar todos esos objetos, había un camino donde me dirigía a un lugar oscuro. En ese lugar había susurros y risas, se me hizo un poco raro y decidí entrar. En ese lugar habían humanos escondidos y aterrados. Yo me había sorprendido de eso y mi personaje empezó a preguntarles a los humanos del por qué ellos tenían miedo y un humano le dijo: esta ciudad era perfecta, con edificios, una carretera, casas en muy buen estado y un ambiente muy bueno, hasta con la llegada de un científico loco, decidió inventar a los robots y este lugar lo convirtió en un campo de entrenamiento para los robots. Muchos de nosotros murieron a causa de los robots asesinos, hasta que los robots se pusieron locos de repente y mataron al científico, y ellos se empezaron a matar entre sí, causando que por culpa del científico, nosotros estemos aquí. Mi personaje entendió todo lo que le dijo el humano y estaba dispuesto a ayudar. Encontró con los robots y le empezaron a disparar. Mi personaje sufría demasiado daño, hasta que lanzó un bazucazo acabando con la vida de los robots. Mi personaje avanzó un poco más y se encontró con un robot gigante que tenía en sus 2 manos unas metralletas gigantescas, y miró al personaje y le empezó a disparar. El robot gigante le quitaba mucha vida hasta que después mi personaje murió. El juego se empezó a distorsionar de manera impresionante y el celular se me empezaba a calentar demasiado. Decidí romper mi celular por completo y salí a la calle a pedir ayuda. De repente, me empezó a doler el cuerpo y tener heridas grandes hasta que un grupo de policías me vio y me llevó al hospital. 2 horas después, mis padres llegaron a casa y se dieron cuenta de que ya no estabas en casa, y se asustaron. Se enteraron de que estaba internado en el hospital y fueron rápido al lugar.
Poco después, había despertado de un poco adolorido y viendo que mis heridas han sido vendas, mis padres me dijeron que me pasó. Y yo le decidí contarles todo lo que me pasó, haciendo que saliera del hospital una semana después, me estaba recuperando de lo que me había pasado, yo no estaba tan bien mentalmente, y fui al psicólogo para calmarme un poco.